Ya había puesto en la clase de imagínate tú qué redundancia. Entre los objetivos que teníamos íbamos a terminar de ver dos cosas. Una, cómo se comporta el sonido. ¿Okay? A grosso modo, porque nosotros ahora en los siguientes dos bloques vamos a ver cómo se comportan las frecuencias y cómo se analizan las frecuencias y todas estas cosas. Y en el otro vamos a ver cómo se analiza la intensidad o viceversa. Pues no me acuerdo ahorita en qué orden va. Pero da lo mismo, es igual. Entonces, pero sí me interesa. Entonces yo le voy a ir diciendo, bueno, en la frecuencia pasa esto es la física, en el cerebro pasa esto y esto. Pero me interesa que sepan cómo diablos sabemos qué es lo que pasa en la cabeza. ¿Ok? Entonces les voy a poner un ejercicio simple de razonamiento. Imagínense que ustedes llegan y ven una, un, que te ves en esta situación. Ya, que te ves en esta situación. Vamos a compartir la pantalla para mostrársela a ustedes. Imagínense que ustedes se ven en esta situación. ¿Ustedes vieron esta película? Sí, yo sí, profe. Ajá. En la que te llegan unos marcianos de lo que tú no tienes ni la más mínima idea de qué diablos se trata. Son unos animales que evolutivamente son totalmente diferentes a nosotros. Si es que podemos decir que son unos animales. Y o sea, son unos seres que evolutivamente son totalmente diferentes a nosotros. Fíjate que en estos días, hace como dos o tres años, yo no me acuerdo, salió un mexicano a exponer en el Congreso de México un descubrimiento de unos entierros extraterrestres que se habían descubierto en Perú, o no me acuerdo dónde. Debe ser en el desierto de Atacama, ¿no? Supongo yo. Pero habían descubierto unos entierros extraterrestres. Y entonces eran unos bichos raros que tenían unas costillas raras, que tenían una columna vertebral rara y unas extremidades raras. ¿Okay? Eso no es extraterrestre por concepto. Nosotros, si ustedes ven un dinosaurio, el dinosaurio tiene un cráneo, tiene columna, tiene extremidades, es igualito, estructuralmente igual a nosotros. El concepto. ¿Entiendes? Tú ves la bicicleta que usa Lance Armstrong y la bicicleta que usa un niñito, no, son distintas, pero el concepto es exactamente el mismo. Tiene un cuadro, dos ruedas, unos pedales, es exactamente el mismo concepto. Entonces no cambia nada. Pues lo mismo pasa con un dinosaurio y nosotros. Tienen el mismo concepto. Y más atrás todavía. Nosotros tenemos metabolismo, tenemos una cantidad de cosas. Todo eso está en el ADN. Y si uno se pone a desglosar el genoma humano y el genoma de cualquier otra cosa, pues va a haber un momento en que tenemos genes comunes. ¿Por qué? Porque hay funciones que son comunes, las mismas para una hormiga que para nosotros, inclusive para una flor que para nosotros. ¿Okay? Entonces eso está en los genes y hay cosas como entonces si ustedes se ponen, si nos vemos a una criatura que viene de otro planeta, puede haber seguido. Sería demasiada casualidad que tuviera la misma línea evolutiva que nosotros. Y entonces haya evolucionado con una columna vertebral, un cráneo, unas extremidades, unas costillas, etcétera, etcétera. No, no funciona así. ¿Vieron el extraterrestre? No conocen el extraterrestre. Perdóname, pero tiene una laguna cultural inmensa. El extraterrestre es una película que hay que verla. ¿Cuál? E.T. ¿E.T.? E.T. Ah, sí. Con Faye Dunaway cuando estaba chiquita.
Entonces, esa película, bueno, tiene porque le miden el corazón y el dice, no, señor, eso es una criatura que no funciona igual a nosotros en ningún aspecto. Entonces, partiendo de ese punto, ustedes reciben una criatura que no funciona igual a nosotros en ningún aspecto y quieren averiguar si la criatura es capaz de oír. O vamos a ponerlo todavía más simple, si es capaz de sentir. De sentir, quiero decir, de tener tacto. Una sensación táctil. ¿Cómo hacen ustedes? Se hacen pruebas, ¿no? Se expone a la criatura. Imagínate, pero trata de diseñar, te dijeron a ti, Amelie, tienes que diseñar el protocolo que vamos a seguir para saber si este animal digo yo, si esta criatura siente o no. Tienes que diseñarlo. Entonces tú le pides ayuda a Marieli y a Milagro y a María Manuela. Y entre las 4 van a averiguar cómo diablos van a hacer para saber si la criatura es capaz de... Hay que someterlo a diferentes espacios, por ejemplo, bueno, a calor, a frío. Ok, ya estamos hablando de presentarles un estímulo. Claro. Ok, empezás a pensar en una idea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentarle un estímulo a esta criatura. ¿Y qué esperan ver? Su reacción. Si se mueve, si reacciona, si grita. Si tiene movimientos o algo. Ajá. Y en ¿cómo van a saber que la reacción es se debe al frío o se debe a otra cosa? Por las características. No, porque tú no sabes nada de ese animal. No tienes la más mínima idea de qué cosa es ese bicho. Nunca lo has visto, no sabes cómo piensa, no sabes cómo actúa, no sabes cómo reacciona, no sabes nada. Le presento un estímulo a la vez. Eso me gusta, le presenta un estímulo. O varios, también pudiese ser varios. Pero es que no vas a saber con cuál reaccionó. Tienes que ponerlo, someterlo a cada uno para ver. Bueno, puede llegar a lo que dice Marieli. Le presentas varios, pero lo presentas como dicen. Yo voy a cambiar a María Manuela como jefa del equipo. Lo van a disculpar ustedes, pero es la que está bateando. Entonces vamos a seguir la idea de María Manuela, aunque se te encomendó la cosa a ti. ¿Cómo es que vas a averiguar cómo un animal si el animal siente o no? Vamos a dejar a María Manuela de jefe del equipo, yo no tengo problema. No, tú vas a poder. Tú te lo conseguiste. No. Tú te lo ganaste, ese cargo. Bueno, yo soy partidaria de la misma línea de María Manuela, irlo exponiendo un estímulo a la vez y ir grabando las reacciones que tiene a cada estímulo. Porque si lo exponemos a varios, no sabemos si la reacción es positiva o es negativa, si responde por el frío, por el calor o porque tiene corriente. Vamos a hacer, el animal con la primera exposición al frío se puso amarillo y con la segunda se puso azul. Pero lo que yo intento decirle justamente que si se le colocan los estímulos, nosotros tenemos no consciente de cómo pudieran ser las características, si una persona tiene frío o si tiene calor o si siente un dolor, de acuerdo a las reacciones que presenta. Pero es que no es una persona. Esto es un bicho que tú no tienes idea de qué es. Uno no sabe cómo va a transmitir lo que siente. Pues. Tú no sabes si el frío le da frío o si el frío le da calor o qué es lo que le causa el frío. Exacto, lo que dice María es por eso hay que hacer un registro de la conducta. Cada vez que se lo presentes a ver cuáles diferentes formas en que pero entonces le presentaste, lo tocaste con un hielo. O con una cosa y se puso amarillo, dijo usted. Y se puso amarillo. Y lo volviste a tocar y se puso azul. Entonces, ¿cuál reacción te crees? No, es que no solamente es también ir registrando cómo va reaccionando a la exposición de... Bueno, pero la reacción fue... Porque ahí estoy viendo que estamos hablando,
hágame caso, entiéndanme esto. Estamos hablando de una situación absolutamente ficticia, ¿no? Pero estamos haciendo un ejercicio mental. Entonces, en una reacción se puso azul, en la otra se puso amarillo. Entonces, ¿qué tienes que ver? Sí está reaccionando al frío, pero no sabemos Está reaccionando, pero no tiene una respuesta igual. 20 puntos. Muy bien. O sea, ya sabes que está reaccionando al frío. Ahora, ¿qué significa el frío para él? Todavía no lo sabemos. En una se puso amarillo y en el otro se puso azul. ¿Por qué? Ni idea. ¿Ok? Ahora probamos con el calor y lo tocamos con una cosa caliente. Y vemos lo mismo, se pone azul o se pone amarillo. Entonces ya estamos viendo un patrón, estamos entendiendo un patrón. Fíjense bien, si lo tocamos, el bicho cambia de color. Lo que no sabemos es a qué color va a cambiar. y Pero, no sabemos si está cambiando porque lo estamos tocando o por la temperatura. Buen punto. Se añaden ¿Es variables. ¿Es la sensación de que alguien lo está tocando o es cambio de Eso es un temperatura? buen punto ese. Entonces no sabemos a qué está reaccionando. Si es a que lo está tocando, pero hay alguna reacción ahí. ¿Ok? Y entonces, lo tocamos con una cosa caliente y hace lo mismo, cambia de color. Y lo tocamos con una cosa fría. Entonces, vamos a no tocarlo, vamos a meterlo en una nevera con frío sin tocarlo. ¿Ok? O vamos a enfriarle el ambiente de alguna manera tecnológica o super contra sofisticada. ¿Ok? Le enfriamos el ambiente donde está. Nuevamente, se pone azul o se pone amarillo. Ahora ya sabemos que es la temperatura, entonces. Entonces ya sabes que es la temperatura, que está reaccionando a la temperatura. Y si le caliento el ambiente, entonces ahora vamos a hacer lo que decía Weber. Vamos a ver hasta cuánto tiene que ser el cambio de temperatura para que haya una reacción. Entonces las voy subiendo de grado en grado, por decir una metodología. No, espérate, yo estoy imitando la metodología, la tienen que poner ustedes son las comisionadas. Íbamos bien, profe. Pero a ustedes no les gusta pensar, a mí me parece pensar que de las mejores cosas que puede hacer una persona es pensar. Yo amo pensar, imaginarme cosas y pensar cómo pudiera ser y tal. Eso, yo lo amo, eso. Una cosa que y yo veo el ambiente. Mira lo que yo les decía. Mira cómo ya se puso. Mira cómo ya se puso de noche. Aquí en Barquisimeto está claro todavía. Sí, pero es que en Barquisimeto en Barquisimeto se pone el sol media hora después que en Caracas. Y en Carupa no se pone media hora antes. ¿Ah? Y en Carupa se pone media hora antes que en Caracas. Entonces, bueno, pero seguimos con queremos ver entonces hasta dónde ese señor nota la diferencia de temperatura. ¿Hay algún cambio? Aumentando los grados centígrados, así como usted nos estaba mencionando. Ajá, bueno, pues fui yo que sé. Grado por grado. Ajá. Entonces lo subes de grado a grado. Claro, para así ver cuándo reacciona, pues o a qué temperatura reacciona. Y resulta que el animal el coroto, tiene un rango de reacciones de 1000 grados. Tú vas a probar 1000 grados, grado por grado. No sé entonces, pero ahí yo creo que se iría aumentando la frecuencia dependiendo de la frecuencia. Los grados. Ajá. La intensidad. O sea, la frecuencia de grado, por ejemplo, de 10 grados en 10 grados.
Eso me encanta. Perfecto. No es de 10, ya está soportó, no sé, 100 grados, vamos a ponerle. ¿Y qué pasa? 120, 150, ya así hasta ver. Ok. Entonces, fíjate, vamos a Se poner va titulando, que dicen los farmacéuticos. Se va titulando. Exacto. Vamos, porque quiere decir que echas para adelante y para atrás. Ah, pero ahora tú acabas de un término muy bueno, vas titulando. Quiere decir que tú echas para adelante y para atrás. Vamos a decir, aparte de esto, vamos a poner que nosotros tenemos una cinta métrica que mide de 10 en 10 centímetros. Primero que mide solamente en metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿Ok? Y no podemos admitir a nadie que mida menos de 2 metros. O perdón, no podemos admitir a nadie que mida menos de 1,5 metros. Pero resulta que nuestra cinta métrica solamente mide 1, 2, 3, de metro en metro, no mide 1,5 metros. ¿Cómo hago entonces yo para filtrar allí? Divido la metros entre 2. Bueno, le vas poniendo más unidades, entonces ahora de 10 en 10. Entonces, de 10 en 10, bueno, ustedes estarán entre 1,50 y 1,60, o entre 1,60 y 1,70, yo no sé qué tamaño son ustedes. 1,69 mido yo. Un poco alta, sí. Entonces, entonces no sabemos por qué, bueno, porque no hay precisión. Tenemos una cosa en la que podemos averiguar rápidamente, pero sin ninguna precisión. Entonces yo puedo subir, como dice Marieli, de grado en grado sería sumamente preciso. Yo lo averiguo, mira, a los 23 grados él se pone amarillo. Y a los 24 se pone azul. O sea, de grado en grado yo voy viendo si él nota alguna diferencia o no. ¿Entiendes? Pero entonces se podría volver la prueba interminable. Entonces no es muy práctico. Entonces hacemos lo que plantea María Manuela. Vamos subiendo de 10 en 10 y si vemos que por debajo de 10 no funciona, entonces subo de 5 en 5. ¿Ok? Y entonces resulta que a los primeros 5 no hace nada, a los siguientes 5 sí. Entonces vuelvo a bajar de 2 en 2 y después de 1 en 1 hasta que doy con la precisión que yo quiera. Tantas veces subo y bajo hasta que con la precisión que yo quiera, mira, él cambia de color a los 23,57 grados. Pero ¿cómo hacemos nosotros para creer que esa reacción es la reacción correcta al cambio de temperatura? Que esa reacción se debe al cambio de temperatura. Les voy a poner otro ejemplo. Si ustedes se quieren comprar un paracaídas, no lo hagan. Pero si ustedes se lo quieren comprar, son ustedes. Entonces, mayor de edad, competente y bien inteligente. Se sabrán hacer. Si quieren comprar un paracaídas y tú le dices al vendedor del paracaídas, yo quiero probarlo en el túnel de viento para ver si el paracaídas es bueno. ¿Okay? Entonces lo metes en el túnel del viento, pones a correr el viento a 122 kilómetros por hora, que es la velocidad final de una persona cuando cae. Y abres el paracaídas. Y entonces abrió. Lo compras. Profe, que no solamente hay que ver que abra, eso también hay que ver que resista la velocidad del viento. Bueno, abre y le resiste, pues funciona, vamos a decir. Sí, lo compro. Lo compras con una sola prueba.
Y resulta que le dice al tipo, bueno, vuélvelo a probar. Y entonces no funcionó. Entonces tenemos que entre dos pruebas que se hizo, una funcionó y la otra no. Un margen de error de 50-50. Exacto. Es como jugar cara o sello. Cuando te vayas a lanzar el avión, cara te salva, sello te muere. Entonces no es muy lógico, ¿verdad? Entonces lo pruebo 10 veces. Y de las 10 veces, 7 se abre y 3 no. Lo compran. Yo no lo compraría porque soy muy desconfiada. Pero el margen de error es del 30%. Bueno, No es tan Y yo bajo, pensé pues. las probabilidades de que se abra son menores a las que sí, entonces ¿por qué me va a tocar a mí? bueno, porque te puede tocar. Ok. La probabilidad claro que te puede tocar a ti. Eso es una. Y entonces resulta que es que tú te habías lanzado 7 veces con el paracaídas y a la octava no se te va a abrir. Aquí en Venezuela habían inventado un sistema para detectar contrabando en el aeropuerto que llamaban un semáforo. ¿Okay? Lo llamaban el semáforo. No sé si alguno de ustedes llegó a conocer el famoso semáforo. El semáforo era una cosa que te paraba para una luz roja al azar a cualquier persona. Y entonces, ¿qué hacía? Al que le salía la luz roja, le revisaban la maleta. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que tú encontraras una cosa, eso estaba calculado para que en esa posibilidad diera que si está la luz roja, de cada 10 maletas que se le paran a una, se le prende, tiene algo. Y de las de que no se le prendieron la luz, la posibilidad de que pasen algo es de tanto. Eso se mide. ¿Okay? Y entonces tú sopesas, bueno, la posibilidad de que se me escape un contrabando contra la posibilidad de que no. ¿Ustedes han comprado alguna vez en Estados Unidos? Ahí nadie te prueba nada, nadie te dice nada, tú te llevas tu coroto y punto. Nadie te revisa la bolsa, nada. ¿Tú crees que ellos no saben que la gente se roba las cosas? Y que los americanos son unos angelitos incapaces de robarse algo. Ninguna de las dos. No, vamos a la mañanita, yo quiero. Lo que pasa es que ellos sacan su cuenta. Ellos tienen ahí, bueno, nosotros perdemos por robo tantos dólares al mes. Nosotros se lo ponemos al precio. Sí, eso, por ejemplo, lo tiene calculado Farmatodo muy bien. Ese tipo que tú puedes entrar, self-service, te agarras tus cositas y ellos saben que existe una merma natural porque la gente se va a llevar las cosas, pero que es ellos más lo que van a ganar. Ellos la conocen. Yo también, cuando a mí me citan pacientes, yo siempre le digo a la secretaria, me puedes poner 25% más de los pacientes citados. O me puedes, yo quiero ver 10 pacientes, por decirte un número, me puedes citar 15, porque yo sé que 5 no vienen. Y eso es lo que hacen en los aeropuertos, en los aviones. Ellos siempre hay una sobreventa. Te venden de tantos pasajes de más. ¿Por qué? Porque ellos saben que tantos pasajeros que compraron el pasaje no se presentan. Y eso es todos los vuelos. Claro, hay un día en que sí se presentan y entonces se arma un lío ahí. Entonces te ofrecen que si te vas en el siguiente vuelo te regalan la recompensa que sí, le dan pero a ya más. se repagó con toda esta gente que tuvo que pagar el cambio de fecha. Claro, entonces ellos están, ahí nadie pierde. Ellos, lo que pasa es que ellos miden esas pérdidas y ya está, y las calculan y las. Entonces, nosotros estamos haciendo lo mismo cuando estamos explorando en psicoacústica. ¿Ok? Y entonces tenemos que ver
dos cosas. Una, que la respuesta sea constante. Esto quiere decir que con el mismo valor de estímulo, obtengo respuesta. Y si el valor es distinto, la respuesta es distinta. ¿Okay? Y la otra cosa es que la respuesta sea consistente. Que es la parte más difícil de juzgar. Y es lo que yo decía, que se puso amarillo, se puso verde, se puso azul. Esa es una respuesta inconsistente. No sabemos realmente. La respuesta es distinta. Cada vez que le presentamos hay una respuesta, pero la respuesta es distinta. Es una respuesta inconsistente. ¿Okay? Y nosotros tenemos que buscar, entonces, cuando estamos estudiando un paciente en psicoacústica, tenemos que estudiar que esa respuesta sea consistente. Vamos a agarrar nuestro marciano otra vez, pero ahora no queremos saber si siente frío o calor, sino si oye. O quiero decir, si ves... Bueno, a frecuencia, ¿y por cuál frecuencia entiendes? Si tú volvemos otra vez, no tenemos la más mínima idea de si este señor es capaz de oír las mismas frecuencias que nosotros, oye frecuencias distintas o qué sé yo. Para ponerles un ejemplo, un elefante oye frecuencias totalmente diferentes a nosotros. Volvemos aquí con los estímulos, pero con diferentes sonidos, profe. Volvemos otra vez a lo de los estímulos, pero con sonido. Entonces, ¿por qué sonido expresamos? Esa es la pregunta de la 74.008, porque no tenemos idea de qué clase de animal es este que estamos estudiando. Entonces nos aventuramos. No nos queda más remedio que aventurarlo. ¿Y qué harías? No se podría comparar el animal este con un animal que conozcamos, o sea, por tamaño, no sé, características parecidas y probar por ahí. No, por lo que te dije anteriormente. Evolutivamente es muy distinto a nosotros. Entonces no hay manera de... Es contacto totalmente diferente. ¿Cómo pasaba en la película de la llegada? Eran unos bichos que eran absolutamente distintos a nosotros. Eran unas cosas así que parecían más bien, no sé, cuando tú juegas con limadura de hierro y un imán. Eso es lo que parecía. Y eran criaturas vivas esas que estaban presentándote ahí. Evolutivamente, totalmente diferentes. Esta película está, desde el punto de vista científico, muy bien documentada. Y desde el punto de vista lingüístico, excelentemente bien documentada. Entonces, es una película que la deberían ver, es buena y para una persona que quiere hacer terapia de lenguaje es interesante. Claro, es mucho más enredada que la parte del lenguaje nada más, pero esa película es enredada. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestro marciano. Digo yo marciano porque es un extraterrestre, pero y resulta que el bicho vamos a llamarlo el bicho, no sabemos si oye o no oye. Una manera que pudiéramos hacer es ver si él tiene reacciones electrofisiológicas, pues. Y le ponemos unos electrodos y presentamos un sonido y vemos si hay algún cambio en el voltaje. Es una manera. Pero
Eso lo que quiere decir es que el sonido hace cambiar el voltaje, pero no se oye. ¿Y vibraciones? Por ejemplo, si ustedes le hacen unos potenciales evocados de tallo cerebral a un paciente que está en coma, los potenciales pasan, o sea, se activan y hay la actividad eléctrica, entonces causa. Ahora, el paciente en coma está oyendo. Pues no, no está oyendo. ¿Por qué? Apréndanse esto, se oye con el cerebro. Y el cerebro está en ese momento apagado, en modo vacaciones. Entonces, no oye. Entonces, podemos probar la electrofisiológica y decimos, bueno, vamos a saber si esto es... Y efectivamente ve igualito que en el paciente en coma, Vas a saber si tiene la capacidad. Vas a saber que hay una reacción electrofisiológica. No sabes si en verdad oye o no. Puedes suponer que oye. Hay una prueba que se le hace a los ratones para saber si oyen determinado sonido, que es una, fíjate en qué consiste. Tú les presentas un sonido, lo quitas y lo vuelves a presentar y entonces el ratón se sobresalta. Esto quiere decir que oyó el sonido. Eso se usa para estudiar tinnitus, por ejemplo, en animales. Tú no puedes saber si un perro oye tinnitus o si un gato o si un ratón oye un tinnitus. Pero no te lo va a decir. ¿Ok? Ni que sea el conejo de la suerte, pues que habla con la gente. Entonces, no te lo va a decir, pues. Entonces, ¿qué haces? Haces este método y tú ves y vas probando frecuencia por frecuencia. A ver si coincide con que tiene un tinnitus y tú coincides con la frecuencia del tinnitus, entonces no hay sobresalto porque él no deja de oír nunca ese ruido. ¿Entiendes? Eso es una manera y ahí sí sabes que está oyendo porque hubo una reacción de sobresalto. Nosotros con los bebés, ¿cómo sabes tú si un bebé está oyendo o no? Las que son madres. Porque sigue el sonido. Bueno, porque reaccionan al sonido. Cuando son muy Parpadean. se mueven, brincan, se estremecen, hacen cualquier cosa, hacen alguna cosa cuando se les presenta el sonido. ¿Entiendes? Entonces tienen una reacción, quiere decir que sí oyen. Después hay signos, claro, empiezas a ver cosas que puede ser que oiga, pero que no oiga bien. Que no es lo mismo oír que oír bien. Y a mí yo veo eso en la consulta, sobre todo cuando la consulta en IVAL es muy común. Pacientes que oyen, tú les haces unos potenciales evocados y oyen, pero no oyen. No escuchan todo. Eso yo lo Porque vi no con mi oyen bien. abuela. Pues. No aprenden a hablar porque no oyen bien. Pues. Entonces estamos en una situación que es tremendamente difícil. Elian está afuera. ¿Okay? Entonces tenemos que inventar un método para saber si el marciano oye o no oye. Dependemos mucho de la reacción, del tipo de reacción del ser, ¿no? Ajá. Vamos a ver la reacción, pero entonces aquí hay algo interesante. Volvemos a una cosa parecida cuando lo tocamos con algo frío o caliente o le cambiamos la temperatura. Tenemos que ver si la reacción es la misma. Y si la reacción ocurre con el mismo estímulo, quiere decir, si la reacción es constante y consistente, siempre con el mismo estímulo y siempre con la respuesta es la misma. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para averiguar si una persona, en qué nivel estamos hablando a una persona, si oye o no oye?
Ahora sí estamos hablando del nivel de energía. ¿Ok? ¿Qué nivel de energía le estamos presentando a una persona para que esa persona oiga o no oiga? Por debajo de cierto nivel de energía, no oye. Y por arriba de ese nivel de energía, sí oye. ¿Cómo se llama esta línea? Por debajo de este punto, de esta línea, sí oye. Por debajo de ese, que este punto lo que me representa a mí es un nivel de energía. Por arriba de este nivel de energía, él oye. De energía sonora me refiero. Y por debajo de este nivel de energía, no oye. ¿Cómo se llama este punto donde cambia la cosa? Invéntenle ustedes un nombre. ¿Qué nombre le pondrías? Pero eso no era lo que hablaba del mínimo audible. Sí. Para ¿qué nombre le pondrías a esa raya, a ese punto? Que no sea, no le puedes poner Juan ni Petra ni nada. Tienes que poner un nombre que tenga que ver con lo que el punto hace. Rango, profe. No, no es rango. Porque el rango implica una serie de valores. ¿Ok? Y por arriba del rango, claro, yo puedo tener mi rango audible y fuera de ese rango no oigo y rueda de ese algo sin rango. Ahí tienes algo de razón, pero el punto donde tú no oyes Sería tiene un neutro. nombre, donde pasas de oír a no oír. Tú estás en este momento dentro de una habitación en tu casa. ¿En qué Frecuencia audible. momento, en qué momento estás fuera de esa habitación? En el límite. La puerta. La puerta. Y hay un nombre en latín para nombrar la puerta que se llama el umbral. Ok, el umbral. ¿Ok? Pero fíjate que lo bonito de esto es que ustedes, yo no les dicté la definición, sino ustedes la pensaron. Entonces no se te va a olvidar más nunca. Espero yo. ¿Ok? Pero una persona, claro, puede que se te olvide las palabras que vas a usar. Yo lo definí como la cantidad de energía necesaria para tener una respuesta mínima al estímulo. Tú le puedes poner las palabras que tú quieras. A lo mejor no recuerdas exactamente las palabras que le van, pero sabes de qué estás hablando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar en psicoacústica. Nosotros nos vamos a dedicar a buscar los umbrales. Y entonces tenemos diferentes tipos de umbrales. Hay el umbral absoluto, que Tengo es, entendido yo. cuando yo te digo absoluto, ¿a qué me refiero? ¿Será la nitidez, profe? ¿Escucha o no escucha? ¿Escucha o no escucha? Eso es lo que dice Ambilito. Eso es absoluto. ¿Ok? Ahora, si ahora yo te digo que hay un umbral diferencial, ¿a qué me refiero?
puede escuchar más o escuchar menos, algo así. O sea, No, depende. Va por ahí. Dependiendo, como decir, el estímulo, lo que tenga, puede escuchar más o menos en el Es- ¿Qué quiere? Traten de afinar eso un poquito, porque están muy cerca. Ok, de repente, qué sé yo, habrá personas que si está en un espacio más silencioso, pudiera tener una posibilidad de tener una Se llama audición diferente, diferencial. diferencial, ajá. ¿Qué es lo que Este, estás haciendo? Ya tú dijiste si oye más o si oye menos. Sacando la diferencia sacando entre esa uno y Detectando otro. la diferencia, eso es diferencia. correcto, Estás detectando la diferencia entre dos sonidos. entre dos sonidos, perfecto. ¿Ok? Y entonces, uno fue más intenso, como hablé al principio, como estábamos diciendo, si captabas la diferencia entre poner más peso en una mano que en la otra mano. ¿Ok? Y entonces eso lo vamos a buscar. Ahora, ¿cómo buscamos ese umbral? Eso es todo una estrategia. Existen 200 métodos para hacer esto en psicoacústica. Que si los liminales y los luminales, que si los adaptativos, los no adaptativos, hay una cantidad de maneras de buscar los umbrales. Ahora, y los umbrales diferenciales pueden ser dos cosas. Acuérdense que un sonido tiene dos características medibles, que hasta ahora las hemos mencionado. Una es su amplitud, su intensidad y su frecuencia. Ambas son medibles. Hay una tercera característica que no se puede medir, que se llama el timbre. ¿Ok? El timbre es lo que te permite diferenciar que aunque están tocando el la cuarto del piano para afinar la orquesta, tú oyes que unas los tocan los violines, otros los tocan la flauta y otros los tocan qué sé yo, el piano y otros lo tocan cualquiera otro. ¿Ok? Entonces tú sabes, reconoces el timbre de la cosa. ¿Conocen ustedes una pieza que se llama El Bolero de Ravel? ¿El qué, profe? Es una pieza que se llama Bolero, escrita por Maurice Ravel. No, yo escuché uno que Todo el otro mundo lo conoce como el bolero Bolero por de mi abuelo, Ravel. pero ¿Ah? yo escuché boleros por mi abuelo, pero de decir que me acuerdo de quiénes eran, es mentir, no, no. No, pero es que el bolero de Ravel no tiene que ver con los boleros tropicales de uno, ¿no? Es distinto. Pero es una música que es repetitiva, es monótona, ¿no? Todo el tiempo es igual. Lo que va cambiando es el instrumento que la toca. ¿Por qué? Porque él juega con el timbre. Él juega con el timbre para variar la música, aunque siempre es la misma. Él juega con el timbre. Déjame ponerles un pedacito del bolero de Ravel a ver si lo consigo por ahí. Mejor buscarlo en YouTube. Ahí vamos a buscarlo dirigido por Dudamel, perfecto. A mí Dudamel no me cae muy bien, pero sí es un gran director. Video no disponible. Bueno, porque Dudamel es un poco pesetero. Pero hay uno por la Sinfónica de Galicia. Sí, sí, vamos a tocar por cualquiera otro. Cuando lo oigan, lo van a reconocer. Bueno, vamos a adelantarlo un poquito.
Ahora sí lo reconocen. Así que no han oído eso. O sea, eso es casi que se oye casi lo mismo que la música de Mary Poppins. Vamos a adelantarlo un poquito, porque si no se nos va la clase toda oyendo el bolero. Ahí viene otra parte. Ahora vienen los clarinetes, ¿ves? No, estos son los saxofonos, soprano. Entonces cambia el tono y cambia el timbre. Es una pieza muy monótona, pero es muy interesante por eso, y él la hizo monótono a propósito. En este caso, profe, como usted dice, podemos diferenciar el timbre para distinguir cada uno de esos instrumentos. De hecho, el timbre sirve para diferenciar tu voz de la de tu mamá y la de tu hija. Perfecto. Y la de tu hermana. Ese timbre no es medible como usted lo mencionó. No es medible. No hay manera de medirlo. El timbre está dado por la forma que tiene la onda. ¿Entiendes? Si tú ves un violín, la forma de un violín, la onda es así, la de la flauta es más bien así, la de ¿entiendes? Lo que cambia es la forma de la onda. Y entonces eso te da un timbre. Pero y nosotros, pues hablamos con un timbre de la voz que es único y personal. ¿Ustedes nunca oyeron a Emilio Lovera imitando a Hugo Chávez? Entonces, y lo hacía igualito. Tú lo decías, oye, es que habla igualito a Chávez. No, no hablaba igualito a Chávez. Si tú pones a Emilio Lovera a hablar coloquialmente cualquier otra cosa, te das cuenta que el que está hablando como Chávez es Emilio Lovera. Le reconoces el timbre. ¿Qué es lo que hace Emilio Lovera? Y si oyes a Chávez, oyes a Chávez. O sea, lo reconoces perfectamente cualquiera de los dos. Te das cuenta, no puedes falsificar, pues. Porque ¿qué es lo que hace Emilio Lovera? Bueno, Emilio Lovera lo que es que él usa más o menos, habla con la misma frecuencia de voz que tenía Chávez, usa sus modismos, usa su manera de, su cadencia, cada quien tiene su manera de hablar. Y él es lo que te copia. Y entonces, claro, uno completa con el cerebro y tú dices, mira, está hablando Chávez. Está hablando como Chávez. Pero si tú lo analizas fríamente, te das cuenta que no, que ese es Emilio Lovera el que está hablando y que no es Chávez. Ahora con la inteligencia artificial sí te recopian el timbre, porque te hacen la forma de la voz idéntica a la tuya. Y yo puedo poner lo que dijo ella con la voz tuya. Lo que ella está diciendo le pongo a la voz tuya. Y eso a mí me parece un peligro. Desde el punto de vista legal, es un peligro porque puede poner a la gente a decir cosas que no digo. ¿Ok? Entonces ya aquello de la grabación y la cosa ya empieza a perder peso como prueba, pienso yo. Entonces hay que ver entonces Pero la replicación es exacta, profe. O sea, no se ha notado diferencia. Depende de qué tan bueno sea, llegará un momento que sí es exacta. O sea, a medida que tú vayas afinando los programas que lo hacen y las cosas, eso es cuestión de ingeniería. Llegará un momento que sí será exacta. ¿Ok? Y será indistinguible. Entonces la legislación a eso tiene que cambiar porque van a ponerte a ti a decir una cosa que tú no has dicho. ¿Ok? Eso es un punto muy peligroso. Entonces, pero nosotros queremos, pero estas dos, la intensidad y la frecuencia, sí se pueden medir. La intensidad, como yo le había dicho a ustedes, se podía medir en vatios sobre metro cuadrado. Y la frecuencia se podía medir en ciclos por segundo o lo mismo que hertz. ¿Ok? Y yo los puedo medir, tienen valores. Profe, la diferencia entre los hertz
¿Y los decibeles cuál es? Disculpe, tengo esa duda. Buenísima pregunta. Te felicito. Del cielo a la tierra. Los decibeles miden la intensidad, los hertz miden la frecuencia. ¿Ok? Yo agarro, cuando yo aplico la fórmula de decibeles, que es la fórmula de este señor, de Fechner, es 10 veces por el logaritmo de 10 sobre la intensidad en vatios sobre metros cuadrados, que estoy midiendo entre la intensidad en vatios sobre metros cuadrados mínima audible. ¿Ok? Estoy hablando de intensidad, de qué tan duro que suena el sonido. ¿Ok? Qué tan fuerte, qué tan... Mientras que los hertz, estoy hablando de que si un sonido se mueve a una velocidad determinada, pues es la frecuencia con la que se mueve ese sonido. Entonces lo despejo y es la velocidad que se mide en metros sobre segundo entre la frecuencia, entre esto es la velocidad entre la longitud de onda, que es en metros sobre segundo. Entonces me da la metros sobre segundo, sobre metro me da metros cuadrados sobre segundo. Pero en general se elimina, ¿no? Ya, ahora veo por qué no me sale la cuenta a mí, pero ya lo voy a averiguar. Pero se elimina, o sea, no tiene una... Entonces tú lo que cuentas es, cuando dices frecuencia, estás diciendo cuántos ciclos ocurren en determinado periodo de tiempo. Frecuencia es igual, perdón, a 1 entre periodos. El periodo se mide en segundos. ¿Okay? Y entonces frecuencia es la cantidad de veces que ocurre el ciclo entre el tiempo, entre el periodo que ocurre. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de dos valores totalmente distintos. Entonces, yo puedo tocar el bolero de Ravel, entonces toco el saxofono muy bajito, pero las notas son las mismas, los hertz son los mismos. O sea, la secuencia de hertz, porque las notas son secuencias. Por ejemplo, el la cuarto que yo estoy hablando del piano son 440 hertz. 440 ciclos por segundo. O sea, la cuerda se mueve, el piano, lo que sea, la columna de aire dentro de la flauta, del saxofono, la cuerda del violín, lo que sea, se mueve 440 veces por cada segundo. Entonces, si yo quiero ahora, después de la que viene, la que sepa algo de música, viene sí. ¿Ok? Entonces, si yo voy a poner sí, ahora que es la que sigue, entonces 440 por 2 a la 1 entre 12. Entonces, si yo saco esa cuenta, pues me da cuántos hertz tiene entonces el sí siguiente al el sí cuarto. Y entonces después viene el do quinto, que entonces ahora en lugar de con respecto a este son 2 veces y así sucesivamente. 2 entre 2, o sea, 1 entre 6. Y así sucesivamente voy aumentando hasta que tengo el mismo todas las frecuencias. Y si ustedes quieren buscar cuántos hertz tiene cada nota musical del piano, y le van a salir esos 200 gráficos de cuántos hertz tienen las notas del piano. ¿Okay? Pero los hertz se refieren a la escala que va desde esta parte del piano a esta parte del piano, o desde la parte más baja del violín a la parte más alta del violín, o de estas notas de la flauta a estas notas de la flauta.
dependiendo, o sea me va a dar los diferentes hertz, pero el volumen, los decibeles con el que yo lo toco, depende de la cantidad de energía que yo le pongo al piano, a la flauta, al violín, a lo que sea. Si yo apenas toco la cuerda del violín, suena muy tenue. Si la toco con fuerza, entonces tiene más energía y suena más intenso. Entonces, esos son los decibeles. La intensidad, la fuerza con la que yo le doy a la cuerda con la que yo golpeo las teclas del piano. ¿Usted sabe de dónde viene el nombre de piano? Profe, desconozco. El nombre de piano viene, antes del piano existía una cosa que se llama el clavecillo, que era un instrumento que cuando tocaba las teclas, ya existían las teclas, ¿no? Cuando él tocaba las teclas, eso jalaba una cuerda. ¿Ok? Pero eso no tenía manera de graduar la cantidad de decibeles que tú lo tocabas y eso sonaba a unos decibeles fijos. Las notas las que tú quieras, pero los decibeles fijos. No había manera de hacerlo sonar más duro. Entonces, a alguien se le ocurrió que si en lugar de pellizcar la cuerda, la golpeaba, ¿ok? Entonces yo podía golpearla con fuerza o golpearla con debilidad. Y entonces, en música, piano significa tenue y forte significa intenso. Entonces el nombre del aparato era teclado pianoforte y se quedó simplemente piano. Teclado pianoforte porque podía tocar duro o piano o forte, pues podía tocar duro o intenso. Viene. Y eso se refiere a la intensidad. Esos son los decibeles. ¿Ok? Pero cada tecla, tiqui, 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 son los hertz. ¿Te quedó clara la respuesta? Sí, sí, profe, bien claro. ¿Okay? Pero esa es una pregunta muy importante, porque ese es el meollo de esto. Me alegra que la hayas hecho. Entonces ahora tenemos que averiguar cualquiera de los dos umbrales, el umbral diferencial o el umbral absoluto. Hay otro umbral que también se llama el umbral temporal, porque un sonido tiene que, para que tenga energía suficiente para sonar, tiene que sonar también suficiente tiempo. Eso depende un poco también de la frecuencia del sonido. ¿Okay? Porque yo tengo este sonido aquí, bueno, esto tiene esta cantidad de energía, pero si el sonido no dura sino esto, yo no logro captar nada, porque no hubo suficiente energía para que se pudiera mover el sistema auditivo. ¿Ok? Entonces eso es un umbral temporal. Y el otro umbral que también existe son lo que llamamos umbrales espaciales. ¿Ok? Cuando ustedes alguna vez han visto que la aguja horaria se mueva del reloj, la aguja chiquita. ¿La han visto moverse alguna vez? No. ¿Ustedes han visto moverse la luna? No. O sea, quedan viendo la luna y ven, ay, mira, se está moviendo. No, porque eso sucede ¿Por qué? en milisegundos. No, porque la velocidad angular que tiene la luna está por debajo de la que tú puedes reconocer. ¿Entiendes? Entonces es una velocidad angular por debajo del umbral reconocible. Entonces también hay umbrales que corresponden a si yo presento dos sonidos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay veces hay más de una estrella que ustedes ven en el cielo muy brillante, en realidad son dos. Lo que pasa es que no tienen suficiente separación para que ustedes puedan notar que son dos estrellas. ¿Okay? Entonces eso es un umbral angular. La rueda del carro estaba rodando.
que no La, se ve, aprecia el ahora, o sea, movimiento. la rueda sí la ves dar vuelta. La rueda del carro, claro que la ves dar vuelta. Pues se mueve a una velocidad que tú la puedes ver. ¿Okay? Depende de la velocidad del carro. Sí, pero siempre la vas a ver dar vuelta. Tendría que ser que el carro se mueve demasiado lento para que tú no veas la rueda moverse. Ok, ya entendí la diferencia. ¿Ok? Tendrías que para que no se vea. Entonces hay una velocidad por encima de la cual ya sí te das cuenta que la rueda se está moviendo. Entonces lo mismo pasa con el sonido. Si una fuente sonora se está moviendo de un lado a otro, pero tiene que moverse con determinada velocidad para que tú te des cuenta que la fuente se está moviendo. Eso es un umbral. Entonces, que tiene unos nombres específicos que lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? O si lo mismo, si dos sonidos yo los reproduzco desde una zona, tienen que ser suficientemente separados para que yo me dé cuenta que son dos cosas distintas. Son dos fuentes sonoras distintas. Pues si están muy juntas, me parece que no puedo distinguir cuál es el que está sonando. ¿Ok? Entonces, en la metodología, para averiguar estas cosas, lo que nosotros hacemos es ir probando. ¿Probando qué? Que yo tengo un campo auditivo en el que hay unas frecuencias, aquí estamos hablando de frecuencias de Hertz, por arriba de las cuales yo sí puedo oír, alguien me había nombrado el rango, pues quiero decir, por debajo de estas frecuencias yo no oigo, pero por arriba de estas tampoco. Entonces yo tengo así. Ahora, si yo mido la intensidad en decibeles con la que esta se mueve, quiere decir, si yo hago el gráfico, bueno, no importa cuántos decibeles yo le ponga a esto, no los voy a oír. En cambio que aquí los empiezo a oír y aquí nuevamente me pasa que no importa cuántos decibeles yo les ponga, no los puedo oír. Esto oscila entre los 16 y los 20.000 Hz. Profe, muévela un poquito más a la izquierda, porfa. La pizarra. ¿Ok? Por arriba de esto, yo no oigo nada. No importa qué tan intenso yo ponga los hertz. ¿Ok? No los voy a oír. ¿De acuerdo? Y por debajo tampoco. Entonces uno oye entre 16 y eso es nuestro rango audible. Lo llamamos el espectro sonoro. Y en cuanto a los decibeles que oímos, pues tenemos un mínimo, ¿de acuerdo? En el que un umbral, en el que por debajo de él no oímos nada, ¿ok? Y por arriba sí. Y entonces tenemos el límite inferior de ese umbral. Y eso llega a un punto donde el sonido se hace molesto. Y no solamente se hace molesto, se hace tan intenso que ya no importa qué tanto cambie, que ya yo no puedo notar la diferencia. Yo siempre ponía el ejemplo de que si tú te vas a un sitio donde hacen 25 o 50 grados bajo cero, ya qué más da. Tú no notas la diferencia, hace un frío horrible y punto. Y no puedes notar la diferencia. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en un sitio donde hagan menos de 0 grados. Entonces, bueno, se siente bastante frío. Pero de 0 grados a 10 grados se siente. Te das cuenta, está haciendo más frío. ¿Okay?
De hecho, yo me acuerdo una vez que yo estuve en un sitio donde estaban haciendo 18 grados bajo cero. Hacía muchísimo frío. Ya ni siquiera el abrigo funcionaba mucho. Entonces, y al día siguiente hizo 4 grados bajo cero. De andar con el abrigo cerrado, abierto. Porque si notas la diferencia. Y estábamos 4 grados bajo cero. Pero es que el día anterior le hubiera hecho 18 grados bajo cero. Entonces, claro que te das cuenta. Ahora, llega un punto en que ya baja tanto la temperatura que ya no lo notas. Ya no importa qué tanto vaya, es lo mismo. Lo mismo pasa con el sonido. Llega un momento que la intensidad del sonido es tan alta que tú no notas ninguna diferencia entre un sonido y el otro. Y ese es nuestro máximo valor de audición, el umbral superior. Todo esto que está metido entre estos dos umbrales y entre estos dos límites del espectro es nuestro campo audible. Son todos los sonidos que podemos oír. El lenguaje, estos son más o menos 1000. El lenguaje está más o menos en esta zona. Y la música está más o menos en esta zona. ¿Ok? Creo que con eso hacen un ejemplo de una banana, ¿no? No, profe, algo así. Que de una banana. He visto que una profesora el semestre pasado nos explicó algo así, de más o menos las ondas que escuchamos y dónde están algunos fonemas. Dibuja como una especie de banana, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando vamos a ver cuando veamos cómo detectamos la intensidad. Vamos a ver esas bananas que se llaman la sonoridad. ¿Ok? La sonoridad no es lo mismo que los decibeles. Pues la sonoridad es la sensación audible que tiene uno. Los decibeles es el tamaño del estímulo. Punto. Absolutamente medible. Yo puse un aparato para medirlo. ¿Ok? Eso es una magnitud física absolutamente medible. Mientras que la sonoridad no la puedo medir, porque esa es como tú la oyes en tu cabeza. Yo, por ejemplo, veo aquí hay un tipo que pone la música a todo volumen y el sábado pasado la puso a todo volumen, así como a las 9 de la mañana. Y empezaba, vecino, si no le gusta el ruido, múdese de vecindario, múdese de barrio. Oye, yo decía, ¿por qué no le caerá un dron? Porque nunca hay un dron cuando uno lo necesita, ¿vale? Le caiga ahí. Un meteoro, una cosa. Nunca hay un meteoro, ni un dron, ni una cosa esa cuando uno lo necesita. Entonces era odioso y sonaba durísimo la música. Yo me imagino que ese tipo, de todas maneras, no entiende y llega un punto que él lo está poniendo por no sé, yo supongo que yo sí, y eso es de hombres, ¿viste? No es de mujeres. Yo creo que eso está relacionado, la intensidad con la que ponen el sonido está relacionado con su sensación de hombría. ¿Okay? Yo creo que se siente más hombre si su aparato si aguanta más. Exacto, o aguanta, exacto. Yo no sé cuál es no sé exactamente cuál es. Yo tengo muy poca tolerancia para los sonidos intensos. Me siento mal. Me ponen un sonido muy intenso, no me gusta, me parece. No te puedo aguantar cierta intensidad, por supuesto. ¿No? Una orquesta sonar y me gusta que la orquesta suene duro, pero no, pero hasta cierto límite. Una cosa. Entonces, eso es la sonoridad, que cómo lo percibimos. Entonces, yo supongo que la sensación de sonoridad de ese señor a que le estoy deseando yo el dron no es la misma que la mía. ¿Ok? Entonces, y hay una serie de escalas y esas cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, creo que ustedes se ven cansadas y todavía tienen otra clase y tienen hambre y yo también tengo hambre. Así que nos quedamos aquí.
¿Okay? Profe, entonces Profe. la próxima clase sí es el examen, ¿cierto? Con lo Sí. que vimos. Ahora yo hoy. quería hacerles una propuesta. Yo tengo que hacer, pero esa propuesta tengo que hacerse la mañana a las muchachas de la mañana, de la presencial. Yo quería hacerles el examen de ustedes va a ser obviamente en online. Lo voy a hacer en Forms. ¿Okay? Tiene 20 preguntas de verdadero o falso, 10 preguntas de selección múltiple, hay cuatro opciones posibles, y 5 preguntas de redacción corta. ¿Okay? Okay. El examen en total vale 100 puntos. Las preguntas de verdadero o falso, por supuesto, no valen lo mismo que las de 4 puntos y mucho menos valen lo mismo que las de redacción corta, ¿no? Tienen valores distintos, ustedes los van a conocer en el examen. El examen tiene 100 puntos y yo después eso lo convierto en 20. Okay. Es mi evaluación sobre 20. O sea, si tú tienes 100, tienes 20. Si tienes 75, tienes 15. Si tienes 50, tienes 10. ¿Ok? Esa es eso es simplemente